Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Has trazado ya tu plan? Si no es así, este es nuestro fiel consejo. Ve delante de Dios primero antes que todo. Ora a tu Padre Celestial en secreto y luego prepárate. Prepárate para grandes cosas el día de hoy. Tus cielos están abiertos. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie de estudios sobre el hogar y la familia. Hemos estado viendo el plan de Dios para nuestros hogares y el pacto de bendición que eso produce para nuestra familia cuando seguimos ese plan de Dios para el hogar. Bueno, hoy quiero hablar acerca de cómo hacer a un lado todas las cosas que ofenden a Dios que posiblemente estén en nuestro hogar. La verdad es, estimado oyente, que poco a poco cosas de este mundo, cosas que son desagradables ante los ojos de Dios, poco a poco entran a nuestro hogar. Y nosotros, como buenos sacerdotes del hogar y hombres y mujeres que deben de velar por el bienestar del hogar, es nuestra responsabilidad remover todo lo malo de nuestros hogares para que exista la plena bendición de Dios para nuestra familia. Y quiero mencionar algunas cosas que la Biblia relata allá en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 tenemos el relato cuando Dios le da la instrucción al pueblo de Israel acerca de cómo celebrar ciertas fiestas. Una de ellas es la fiesta de panes sin levadura. Ahora, para entender lo que está sucediendo ahí, debemos de remontarnos sobre lo que ha estado sucediendo por cientos de años con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha estado en Egipto bajo esclavitud. Y como respuesta a las oraciones de ese pueblo, el pueblo de Israel ha estado clamando al Señor que Dios les libere de esclavitud, y como respuesta a esas oraciones, Dios envía a Moisés como el libertador de su pueblo. El Señor opera una serie de milagros y de prodigios para hacer que ese bebé llamado Moisés sobreviva y lo introduce en el palacio del faraón. Y ese niño crece, llega a ser un adolescente, un joven, un señor, y a los 40 años Moisés huye de Egipto porque faraón se da cuenta que con ese muchacho él tiene un problema. Moisés se ha identificado demasiado con Israel y es más, ha tomado la causa de ellos al matar a un egipcio. Entonces Moisés huye a Egipto y otros 40 años vive fuera de Egipto. Pero Dios lo vuelve a visitar. Dios vuelve a llegar donde está Moisés y le dice: yo tengo un plan que aún es vigente para mi nación. Yo tengo un plan para ti y quiero que regreses a Egipto. Y a los 80 años de edad, Moisés regresa al palacio a encontrarse con Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo, libera a mi pueblo. Y bueno, Faraón endurece su corazón y Dios hace una serie de 10 milagros, o conocidos como las 10 plagas que trae a Egipto. Son 10 milagros poderosos que el Señor hace para demostrarle a Faraón y a todo Egipto que Dios está con Moisés y con su pueblo. Por fin Faraón libera al pueblo de Israel y ellos salen al desierto en búsqueda de la tierra prometida. Y fue allí donde ellos celebrarían esas fiestas que Dios había instituido. Pero antes de salir, allí en Éxodo capítulo 12, el Señor le da las instrucciones al pueblo de Israel qué deben de hacer para esa primera Pascua. La primera Pascua se celebró en Egipto antes de que el pueblo de Israel saliera.
Y fue allí, en el contexto de la Pascua, de la salvación de los primogénitos de todo el pueblo de Israel, donde ellos tenían que degollar un corderito y tomar la sangre de ese animal y pintarla sobre los postes de sus casas. Fue a través de esa señal, a través de la sangre, de ese sacrificio, de ese cordero, que cuando el ángel de Jehová pasaba por allí, si miraba la sangre en los postes de esas casas, entonces se salvaba el primogénito de esa familia. Y fue en ese contexto de la salvación del miembro de esa familia que el Señor también instituye la fiesta de los panes sin levadura. Y lo que Dios quería enseñar acerca de eso es que no solo hay que tener este sacrificio con sangre para salvar a todos los que están en esa casa, pero también hay que remover la levadura de esa casa. Hay que sacar toda levadura de ese lugar para que Dios encuentre agrado en ese hogar, que Dios sea complacido por lo que esté pasando en ese hogar. Y sabe, eso tiene que ver con una limpieza total de lo que le desagrada a Dios. Usted y yo, estimado oyente, debemos de estar claros de qué son las cosas que no le agradan a Dios. Y eso es lo que debemos de remover de nuestro hogar. Sean cosas físicas, sean formas de pensar, formas de actuar, sean reacciones, sea lo que sea. Si ofende a Dios, si es algo que no agrada a Dios, entonces debemos de removerlo de nuestro hogar. La verdad es, estimado oyente, que hay ciertas cosas que no pertenecen en nuestro cuerpo. Por ahí me contaron la historia de un padre de familia que al llegar a la casa se dio cuenta que uno de sus hijos había tomado un carrito de jugar, un carrito en miniatura. Había estado jugando con el carrito y de alguna forma se lo introdujo a la nariz. Se metió ese carrito en la nariz y el niño ya no lo podía sacar. Entonces, asustado, inmediatamente el papá agarró a su hijo y lo llevó a la sala de emergencia del hospital más cercano. Y llega con su hijo y el médico le empieza a examinar y le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que el niño introdujo ese carrito en su nariz? Y el papá dice, no sé, ni yo lo puedo imaginar, no sé qué pasó, pero estaba jugando mi hijo y agarró el carrito y se lo empezó a meter a la nariz y lo introdujo hasta adentro y ya no lo puede sacar. Bueno, ahí con mucho cuidado el doctor y las enfermeras en ese lugar ayudaron a sacar el carrito de la nariz de ese niño. Bueno, después de asegurar que el niño estaba bien, el papá y su hijo van de regreso a casa. Mientras el papá va conduciendo, su hijo ya en el asiento de atrás queda con sueño y duerme. El papá extiende la mano y agarra ese mismo carrito que había estado en la nariz de su hijo y lo empieza a ver. Y dice, ¿cómo fue que este chaval lo metió este carro en su nariz? Y se pone a ver el carrito y a pensar, ¿cómo sería que su hijo metió ese carrito en miniatura en su nariz? Y bueno, la próxima cosa que sucedió es que el papá está regresando a la sala de emergencia y entra y esta vez el carrito está en la nariz del papá. El papá quiso probar cómo fue que el niño lo metió hasta adentro y una vez que el papá introdujo ese carrito en su propia nariz, ya tampoco lo podía sacar. Y bueno, ese relato demuestra, estimado oyente, que hay cosas que simplemente no pertenecen en nuestro cuerpo. Y tal como hay cosas que no pertenecen en nuestro cuerpo, hay cosas que no pertenecen en nuestra mente. Y hay cosas que no pertenecen en nuestro hogar. Entonces, el día de hoy yo quiero que veamos qué es lo que el Señor nos está diciendo acerca de qué debemos de remover de nuestro hogar a través del relato que encontramos en Éxodo capítulo 12. Pero lo primero que quiero que veamos es la razón por esa fiesta de panes sin levadura. Lo que la fiesta de panes sin levadura intentaba enseñar era precisamente lo que ya le he mencionado, que hay que remover las cosas que ofenden a Dios, las actitudes, los pensamientos, las costumbres, los hábitos que ofenden a Dios o que desagradan a Dios, debemos de procurar removerlos de nuestro hogar. Y sabe, estimado oyente, ¿qué es lo interesante en todo esto? Que el Señor estaba a punto de liberar su pueblo. Dios está pidiendo que su pueblo, en vista de esa libertad que están por lograr, que ellos purifiquen sus hogares.
La libertad en Dios requería que su pueblo removiera cosas de sus vidas y sus hogares que ofendían a Dios. Uno pensaría completamente lo contrario, que si Dios le está dando libertad a uno, es que uno puede hacer lo que quiera, es que uno puede hacer lo que le dé la gana. Pero no, la libertad que Dios le está prometiendo a su pueblo, la libertad que está dándole a sus hijos, está íntimamente ligada con que su pueblo remueva lo que ofende a Dios. La fiesta de la Pascua simbolizaba la libertad que Dios quería para su pueblo, pero la Pascua fue seguida por 6 días más de celebración. Y esos 6 días eran la fiesta de los panes sin levadura. Esos próximos días se enfocaban en que la libertad que Dios quería para su pueblo requería que removieran lo que Dios consideraba desagradable en esos hogares. Permítame leerle lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 17, dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Oiga, ni siquiera la puedes tener en casa. No solo no la vas a consumir, sino que tendrás que remover la levadura de tu casa. Versículo 19 dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Este mandato de limpiar sus casas de levadura no es solo que no lo pueden consumir, sino que tienen que sacarlo de la casa. Y esto se aplica no solo a los de la nación de Israel. También tendrán que hacer esto todo extranjero que esté dentro de la nación. La libertad de Dios estaba íntimamente ligada con la limpieza de sus vidas y de sus hogares. Durante ese tiempo, durante las fiestas de los panes sin levadura, Dios le instruyó a su pueblo no solo que no comieran pan con levadura esa semana, sino que tampoco deberían de permitir que ingresara levadura a esa casa. No podían traer nada que contenía levadura. No podían ingresar ninguna barra de pan, ninguna repostería. No podían traer absolutamente nada de esa casa que contenía levadura. Y cualquiera que comiera cualquier cosa con levadura durante esa semana debería de ser aislado y cortar toda comunión con el resto de la nación. Entonces, ¿qué es lo que la fiesta de los panes sin levadura intenta enseñar? De que hay cosas, estimado oyente, en nuestra vida, como lo hubo en la vida del pueblo de Israel, que debe de ser removido de nuestros hogares. Si queremos la bendición de Dios en nuestro hogar, debemos de remover eso. Y ahora no me malinterprete, no es cuestión de que la levadura en sí es ofensiva al Señor. La levadura en las Sagradas Escrituras simboliza el pecado. Y vamos a estar viendo eso en nuestro próximo estudio. El Señor en varias ocasiones ha utilizado la levadura como un símbolo del pecado. Y aquí cuando el Señor les dice en Éxodo 12 que remuevan toda levadura de la casa, no es porque Dios tiene un problema con la levadura. No es la levadura en sí, sino que es un acto, un recordatorio, algo que tendrán que hacer perpetuamente para recordarles lo que Dios hizo ese día cuando los sacó de Egipto, y será un constante recordatorio de que deben de estar purificando su propia vida, su mente, su cuerpo y aún sus propios hogares. Y es por eso que considero el mensaje de Éxodo 12 algo tan relevante y tan apropiado para nosotros el día de hoy, estimado oyente. Porque si vamos a hacer un enfoque en el hogar y la familia y tratar de lograr todo lo que Dios tiene para nuestras familias y nuestros hogares, entonces debemos de hacer una limpieza del hogar. Debemos de remover todo lo malo de nuestros hogares.
Y eso fue lo que el Señor le estaba enseñando al pueblo de Israel. Ahora, pudiéramos pasar todo el día haciendo una larga lista. Una lista tan extensa que necesitaríamos varias remas de papel para describir la sinnúmero de cosas que perjudican a la familia y que perjudican al ser humano y su relación con Dios. Oh, estimado oyente, Dios tiene un plan maravilloso para su hogar. Dios tiene un plan de bendición para su familia. Dios quiere bendecir la familia nicaragüense. Dios quiere bendecir el hogar nicaragüense, desde el norte al sur, del este al oeste. Dios tiene un plan de bendición para nosotros, estimado oyente. Y si queremos ser parte de ese maravilloso plan de Dios, si queremos ser bendecidos, entonces debemos de seguir las instrucciones de aquel que inventó la familia, de aquel que instituyó el hogar y la familia. Entonces, si con esa gran celebración de la fiesta de panes sin levadura, si la intención de Dios fue demostrarle al pueblo de Israel y enseñarles que deberían de remover ciertas cosas de sus vidas y de sus hogares, esa misma lección es válida para nosotros hoy. Dios también quiere que removamos ciertas cosas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestros hogares. Y estimado oyente, si hacemos eso, entonces con la ayuda de Dios, Él nos va a enseñar qué debemos de remover, Él nos va a ayudar a removerlo y Él nos va a bendecir en todo ese proceso. En nuestro próximo estudio le estaré demostrando a través de las Sagradas Escrituras cómo la levadura fue usada por Dios para simbolizar el poder del pecado en nuestra vida. Y estimado oyente, eso es algo que usted y yo debemos de reconocer. Debemos de reconocer el poder del pecado. A veces tenemos un concepto tan ligero, tan miope acerca del poder del pecado. Y esa es una grave equivocación, porque tal como la levadura, un poquito de levadura afecta toda la masa del pan, lo mismo el pecado. Un poquito de pecado daña toda una vida. Un poquito de pecado destruye toda una familia. Oh, estimado oyente, pero yo estoy convencido que con la ayuda de Dios eso no tiene que ser así. Con la ayuda de Dios seremos vencedores. Con la ayuda de Dios lograremos todo lo que Dios tiene en mente para nosotros, para nuestra familia y para nuestro hogar. Agárrese de la mano de Dios, no se suelte de Él, y usted verá que su familia y su hogar serán bendecidos. Oh buen Dios y Padre eterno, anhelamos sobre todas las cosas experimentar tu presencia en nuestra vida. Queremos, Señor, vivir en el centro de tu voluntad, porque ahí se encuentra la bendición de Dios y la vida plena. Queremos esa vida plena, queremos esa bendición de lo alto, Señor, y no solo para nosotros mismos, sino que también para nuestra familia. Pero el enemigo es como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo está al acecho, está buscando cómo destruir nuestra familia, está buscando cómo derrotar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge y a nosotros mismos. Oh Dios, ayúdanos a edificar una fortaleza de oración, una fortaleza de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a remover de nuestros hogares todas las cosas que son ofensivas a el Dios que reina en majestad. Ayúdanos, Señor, a sacar el pecado de nuestro hogar. Ayúdanos a cortar las cosas en ese televisor o en el internet, o las cosas que permitimos que entren a nuestro hogar que no te agradan a ti. Queremos remover eso, Dios. Queremos remover eso porque el pecado tiene el mismo efecto que la levadura. Un poquito de levadura es suficiente para todo el pan, y un poquito de pecado es suficiente para destruir a una familia. Y Señor, no queremos eso. Queremos salvar nuestra familia. Queremos que nuestra familia sea bendecida. Y queremos seguir tu consejo y tus instrucciones para lograr esa maravillosa bendición. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Guárdanos el día de hoy y bendice todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.
Amén y amén. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es